Comenzamos este primer día de actividades a través de la conferencia magistral inaugural Desafíos interculturales en las funciones de la psicología jurídica, que será dictada por la doctora María Asunción Tejedor Huerta, de quien se leerá su síntesis curricular. Actualmente preside la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica en España. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Granada y profesora asociada en la Universidad Internacional de Valencia. Es especialista en mediación y resolución de conflictos por la Universidad de Oviedo. Experta universitaria en coordinación de parentalidad por la Universidad a Distancia de Madrid. Ha impartido docencia en diversos programas de máster en psicología jurídica y cursos especializados sobre psicología jurídica y forense, mediación y coordinación de parentalidad. Es autora de libros y artículos académicos sobre temas como el síndrome de alineación parental, informes periciales, coordinación de parentalidad, entre otros. Acompaña en este evento a la doctora María Asunción Tejedo Huerta, el director de carrera judicial del Poder Judicial del Estado de México, maestro Daniel Ortega Vargas, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. En estos momentos cedemos el uso de la palabra a la doctora María Asunción Tejedor Huerta. Gracias. Buenos días a todos los presentes, magistrados, presidentes. La verdad que es un honor poder estar aquí, así que les agradezco muchísimo la invitación. Me han pedido que hable sobre los desafíos interculturales. Se me olvida un poco las diapositivas. Yo lo voy a comentar, ¿no? Un poco lo que es nuestra vivencia desde la psicología jurídica y forense y cómo vivimos estos desafíos interculturales cada día más frecuente. Esto es algo común en nuestra práctica forense, ¿no? Nos estamos enfrentando cada día a una mayor complejidad a la hora de hacer nuestras evaluaciones, en lo que es nuestra práctica, que al fin y al cabo lo que busca es el bienestar de aquellas personas a quienes nosotros en realidad servimos, ¿no? Entonces, ya de forma particular me he enfrentado en numerosos casos y he tenido, ¿no?, que quizás que darme cuenta de la importancia que tiene el comprender esas diferencias culturales a la hora de realizar nuestro trabajo. No sé si funciona. Estas diferencias culturales, diría que, se me olvida pasar esto, no solo afectan a lo que es nuestra evaluación y comprensión de los casos que nosotros llevamos a cabo en nuestra práctica, sino también las formas en las que estas personas interactúan de alguna manera tanto con lo que es el ámbito jurídico y forense, pero también con el sistema judicial a través de lo que es nuestro trabajo. Y en este contexto es sumamente importante comprender los factores culturales de las personas con las cuales nosotros estamos valorando o trabajando. Por lo tanto, sí que es frecuente y cada vez más en esta globalidad, ¿no?, en la que nos encontramos, pues encontrarnos personas de diferentes orígenes culturales, ¿no? Y tendremos también que valorar cómo ellos experimentan y también cómo son capaces de expresar su realidad de manera que nosotros la podamos entender, porque esa forma de expresarlo también es sumamente diferente. Y si nosotros no somos capaces de comprenderlo, quizás va a haber un sesgo en lo que es nuestra valoración. Sobre todo cuando estamos hablando de personas que se enfrentan a cualquier tipo de valoración en el ámbito legal. Por lo tanto, es importante, ¿no?, ver esos desafíos, ¿no?, que se nos presentan. No voy a definir, aunque lo tenía ahí puesto, la definición. Era allí donde tenía que mirar. Ahí. La definición de la
de la psicología jurídica, yo creo que en realidad se va a repetir continuamente, pero de alguna manera es aplicar los principios y los métodos psicológicos al sistema legal y judicial. Y ello va de manera que nosotros interactuamos, ¿no?, de una manera muy directa y además también nuestra valoración y todo lo que vamos a hacer va a influir en cómo se lleve a cabo ese proceso legal, ¿no? Pero también es importante saber cómo el sistema legal afecta al comportamiento y a la mente humana. Por lo tanto, nuestro ámbito de aplicación puede ser muy variado porque va a abarcar lo que es la evaluación de la capacidad mental, puede venir o solicitar el análisis de una credibilidad del testimonio o quizás también la realización de perfiles criminales. En todo caso, también puede ser el asesoramiento, ¿no?, en casos de custodia, tema que recibe una gran demanda, y también, ¿por qué no?, lo que son la rehabilitación, ¿no?, de los ofensores. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta la integración de todas estas perspectivas desde el ámbito psicológico en estos procedimientos legales, porque ello nos permite una comprensión más profunda de lo que es el comportamiento humano en este ámbito judicial. Pero no dejemos de lado que es uno de los aspectos más complejos de nuestro trabajo y es abordar de una manera adecuada esos desafíos interculturales que surgen en una sociedad, como dije, cada vez más diversa. Y sobre todo, además, porque estamos en un ámbito en los que se supone que tenemos, ¿no?, que ayudar, auxiliar también, no solo al ámbito judicial que nos demanda quizás nuestra pericia, sino también a las personas que nosotros valoramos en este contexto específico. Por lo tanto, no dejemos de lado la relevancia que tiene el contexto cultural, y el entender los factores culturales va a ser algo totalmente vital, ¿no? Los desafíos culturales comunes en los que nos solemos encontrar en psicología jurídica y forense se pueden referir generalmente a lo que son las diferencias de valores que vamos a encontrar, de normas, además también, y de lo que es la práctica cultural en cada uno de los contextos de cada uno de ellos. Además, no dejemos de lado la gran dificultad, ¿no?, que tienen también las barreras lingüísticas y también de comunicación. También el hecho de que tenemos que hacer o tenemos que valorar, mejor dicho, cómo perciben estas personas la justicia, ¿no? Y cómo perciben estas personas también lo que es el sentimiento de culpa o también lo que es el concepto, ¿no?, de responsabilidad o de hacerse responsable de ciertos actos que para una sociedad pueden ser punibles, pero no para otras, ¿no? Por lo tanto, hay una gran variedad de interpretaciones culturales, ¿no?, en el tema de distintos comportamientos y también de las motivaciones que pueden estar detrás. Por lo tanto, creo que este concepto que voy a comentar ahora del relativismo cultural frente al universalismo en el contexto legal, creo que es importante. Este relativismo cultural es esa idea que tenemos o que podemos tener de que las normas y valores son específicos de cada una de las culturas, de las personas, y que deben ser entendidos en su propio contexto, en su propio ámbito, ¿no? Y frente a ello tenemos el universalismo, quiere decir la creencia de que hay unos principios éticos y legales que son universales y que además tienen que trascender las fronteras culturales. Por lo tanto, esto lo único que hace es provocar una tensión entre estos dos conceptos en el sistema legal. Es decir, cómo balancear el respeto por la diversidad cultural de la que estamos hablando con la aplicación uniforme de las leyes en cada uno de los lugares, ¿no?, en los cuales se esté dando esta situación. Y por lo tanto, aquí viene un poco lo que son voy a hablar un poco de lo que son ya las funciones, un poco de la psicología jurídica y forense ante estos desafíos interculturales que nos encontramos. En primer lugar, pues bueno, tenemos lo que es la evaluación psicológica forense en estos contextos
judiciales de las distintas valoraciones que pueden ser de competencia parental, pues bueno, riesgo de violencia, custodia infantil, etcétera. Es decir, el ámbito de actuación es amplio, ¿no? Pero no dejemos de lado que esta evaluación también se lleva a cabo a través de la aplicación de métodos y técnicas psicológicas que nos ayudan, ¿no?, a obtener una información que va a ser muy relevante a la hora de poder hacer nuestras valoraciones en estos procesos legales. Y además, estas evaluaciones que realizamos suelen ser cruciales para la toma de decisiones de estas diversas áreas en el ámbito judicial. Bueno, por nombrar algunas, puede ser, es decir, el hecho de valorar la competencia de una persona para poder ser juzgado, ¿no? Entre otras cosas, es decir, si comprende verdaderamente y si sabe entender la circunstancia en la que se está dando, en la cual tiene que participar dentro de este sistema legal. También en lo que es la evaluación del riesgo de violencia, es decir, la probabilidad, ¿no?, de que un comportamiento violento futuro se pueda realizar en los temas de lo que es también la custodia infantil, ¿no?, teniendo siempre en cuenta el bienestar o el mejor interés de los niños, y a veces también la valoración del daño psicológico en víctimas, ¿no?, valorando ese impacto emocional y mental que un tipo de delito o violencia pues puede tener en las víctimas. Por lo tanto, creo que me he pasado bastante. Bueno, ahí no veo nada más que lo grande. Creo que era aquí. Bueno, dentro de la evaluación. Un poco lo que son los desafíos interculturales. Sí que empezaré, pues bueno, no voy a centrarme demasiado, no le voy a dar mucho énfasis, puesto que creo que es un tema del que van a hablar también otros compañeros y otros ponentes, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que una problemática que nos encontramos es con respecto a las pruebas psicológicas estandarizadas que nosotros utilizamos, ¿no?, dentro de nuestro trabajo. Entonces, en muchas ocasiones vemos o tenemos, ¿no?, que valorar si verdaderamente esa prueba es válida o no para cada una de las diferencias de las personas o de las diferentes culturas con las cuales nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos podemos encontrar un sesgo cultural en algunas pruebas específicas. Claro, una de las más utilizadas, ¿no?, por nombrar, quizás los que son del ámbito legal no lo conocen, pero bueno, el MMPI-2, el CUIDA, algunas pruebas de inteligencia, y pueden tener un sesgo cultural que si nosotros no lo tenemos en cuenta vamos a hacer una interpretación sesgada y posiblemente errónea de lo que es las capacidades de estas personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, traigo algún ejemplo, lo miro de, por ejemplo, un inmigrante latinoamericano en España, ¿no?, que es evaluado para custodia infantil, ¿no? Por ejemplo, entonces, las prácticas de crianza comunes en su cultura de origen, como puede ser a veces el co-sleeping, es decir, el dormir con los niños, o la disciplina física leve, que aunque no sea algo permitido, pero que se da frecuentemente, pues verdaderamente en nuestro ámbito y en nuestro terreno puede ser malinterpretado como negligencia, en algunos casos incluso como abuso, si hay cualquier señal física, ¿no?, contra los niños. Por lo tanto, para esa cultura es algo natural, pero nosotros lo podemos interpretar de una manera errónea y eso evidentemente puede traer unas consecuencias nefastas, no solo para los progenitores, pero sobre todo para los niños, ¿no? Por lo tanto, esa es la importancia. Supongo que se hablará de cómo adaptar y validar esos instrumentos para los diferentes grupos culturales, ¿no? O también utilizar métodos de evaluación que sean culturalmente sensibles, ¿eh? Es decir, nos tenemos que buscar de alguna manera cómo ayudar a estas personas y cómo entender verdaderamente su situación. Algunos de los métodos, solo por nombrar alguno, es la entrevista etnográfica.
que bueno, esta entrevista etnográfica lo que nos ayuda es a explorar un poco en profundidad lo que es el contexto cultural de la persona que nosotros estamos evaluando, ¿no? Es un método, es una entrevista, por lo tanto es un método cualitativo, ¿no? Y en lo que se centra es en comprender precisamente ese contexto cultural y social, ¿no? De estas personas, ¿no? Comprenderlo es fundamental, ¿no? Porque nos va a dar una visión mucho más profunda de lo que son sus antecedentes culturales y también sociales, ¿no? De estos individuos. Por lo tanto, es vital, ¿no? Para entender también, evaluar, ¿no? También el comportamiento de esta persona y las circunstancias del caso de una manera, diría, más justa y más precisa. También nos ayuda a explorar perspectivas también subjetivas, ¿no? De estos sujetos, experiencias personales que hayan podido vivir, ¿no? Ayudando también a entender un poco estos factores y cómo pueden influir en el comportamiento de estas personas. Y también, además, a la hora de obtener, ¿no? Información contextual, ¿no? Identificar esos factores culturales, ¿no? Contextuales que de alguna manera pueden haber influido en estas personas, ¿no? Y nos ayuda a tener un panorama un poco más amplio verdaderamente para poder hacer una evaluación mucho más precisa y, como dije, también justa. Y el otro método es también la observación participante, que es observar al individuo en su contexto natural, ¿no? Es un método en el que de alguna manera el evaluador se involucra un poco de una forma un poco más directa o a veces quizás un poco más indirecta desde la distancia en el entorno del individuo para poder observar ciertos comportamientos y dinámicas, ¿no? En lo que es su contexto natural, lo cual, pues bueno, nos ayudan desde luego para recoger datos en su entorno natural, cómo el individuo interactúa con su entorno cotidiano, también para validar cierta información, ¿no? que es importante para nosotros para corroborar o contrastar, ¿no? Datos que hemos podido obtener por otros métodos como entrevistas y nos proporciona una perspectiva adicional sobre el comportamiento y las relaciones de estos individuos. Y también para identificar dinámicas interpersonales, ¿no? Nos proporciona un entendimiento mucho más profundo. Bueno, la aplicación de esta entrevista etnográfica, ¿no? Y de lo que acabo de comentar de la observación participante, creo que son fundamentales, ¿no? Para ayudarnos en estas valoraciones. Por lo tanto, es algo que también necesitamos conocer. Y luego, bueno, luego iré con el tema de la formación porque no es simplemente que un profesional lo conozca. Esto tiene que ser todos los profesionales de un ámbito o del otro. Otra de las facetas es dentro de nuestro trabajo es el asesoramiento a tribunales y abogados, ¿no? Por lo tanto, cuando estamos en estas circunstancias, ¿no? Y tenemos de alguna manera que ayudar a través de nuestra experiencia o de nuestra pericia, a que sean capaces de comprender esos aspectos psicológicos relevantes para el caso legal, ¿no? Que estemos trabajando. Es decir, que puede ser nuestro testimonio como expertos a través de la realización de los informes periciales o también como consultores, ¿no? En estrategias legales. Entonces, ¿cuáles son nuestros desafíos, ¿no? Nuestros desafíos son que podamos explicar esos comportamientos culturalmente específicos que pueden ser mal interpretados en el contexto legal. Tenemos que darles esa explicación, asesorarles, ¿no? Y además, de alguna manera, también superar esos prejuicios y estereotipos culturales que pueden influir en las decisiones judiciales si tenemos algo que es inamovible, ¿no? Por lo tanto, esa flexibilidad también y esa comprensión es necesaria, ¿no? Por ejemplo, en algunas conductas, en algunas culturas, evitar el contacto visual
puede ser una señal de respeto. Sin embargo, a veces en una evaluación forense puede ser una señal de que puede ser que esté ocultando algo, que como está a lo mejor diciendo algo que no es del todo sincero, pues evita, ¿no?, ese contacto visual. Y hay que entenderlo, ¿no?, porque para otros es síntoma de respeto. Sigamos un poco con el tema. Bueno, iba un poco en el tema de las soluciones. Pues bueno, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, a la hora de nosotros elaborar nuestros informes periciales, tenemos que detallar de una manera explícita el contexto cultural, ¿no?, explicando también cómo han podido darse esos comportamientos, ¿no?, de alguna manera educar, ¿no?, a los que participan desde este ámbito legal, ¿no?, sobre esas diferencias culturales que son además muy relevantes, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que usar analogías y comparaciones culturales para facilitar, ¿no?, la comprensión de estas circunstancias, ¿no? Y bueno, también, si es posible, ¿no?, no siempre es posible, pero poder colaborar, ¿no?, con expertos en antropología cultural, ¿no?, sobre todo en algunos casos que pueden ser verdaderamente complejos, ¿no? Y bueno, en todo caso, tendríamos que utilizar técnicas que nos ayuden a presentar la información cultural de una manera efectiva, sobre todo en estos informes y en nuestros testimonios, ¿no?, en la ratificación. Cuando hablamos de la intervención con víctimas y ofensores, también la aplicación de técnicas, de esas técnicas no psicológicas que se utilizan para la rehabilitación, ¿no?, de estas personas o también para el apoyo a víctimas de delitos, nos lleva a un amplio campo, ¿no?, de programas de tratamiento, terapia para traumas y prevención de reincidencia. Por lo tanto, los desafíos a los que nos podemos encontrar en este ámbito son que esas técnicas, como ya dije antes, de intervención también o de aplicación estándar, pueden no ser efectivas o apropiadas para todas las culturas. Conceptos a veces como el trauma, la culpa o la rehabilitación también pueden ser diferentes en las distintas culturas. Y incluso también un aspecto muy importante, no dejemos de lado la expresión emocional y la disposición también a veces a participar en ciertas terapias, ¿no? Por ejemplo, pues pueden verse muy influenciadas precisamente por estas diferencias culturales. Con lo cual vamos un poco a las soluciones o cuáles las estrategias. Adaptar esos programas de intervención considerando también otros valores, ¿no?, y otras prácticas culturales, abordar el tema de lo que es la victimología transcultural, ¿no?, para ayudarles a entender pues bueno, ciertos comportamientos o ciertas situaciones, ¿no?, comprometidas y que les pueden llevar a problemas con la justicia, ¿no? Y, bueno, ayudarles, ¿no?, también a que haya, pues bueno, una buena terapia que sea narrativa, ¿no?, que les ayude, o ciertas aproximaciones, ¿no?, que les lleve o que amplíe de alguna manera esa visión cultural, ¿no? De todas formas, siempre también podremos, y yo creo que lo menciono posteriormente, el ayudarnos también con otros profesionales, ¿no?, que sean, pues bueno, que puedan ser como traductores, ¿no?, se podría decir, de estas diferencias, ¿no?, transculturales, que les ayuden a entender también el sistema legal en el que están y a entender, pues, esos comportamientos, cómo afectan, ¿no? Y tenemos aquí uno de los bueno, diría yo, de las estrategias, ¿no?, de actuación que son fundamentales, que es la mediación y la resolución de conflictos, ¿no? Y también en el contexto forense, de alguna manera implica también la facilitación de procesos para facilitar la resolución, ¿no?, de esas disputas que se han podido dar, ¿no? Y, bueno, la verdad es que se puede hacer también utilizando pues bueno, los principios psicológicos, ¿no? Y quizás a través de los sistemas, ¿no?, de resolución de conflictos, ¿no?, la negociación, la mediación y las prácticas de justicia restaurativa, de las que hablará la compañera, la colega de España también. Por lo tanto, bueno, los desafíos interculturales que nos encontramos es que, pues bueno, tal y como nosotros vamos a trabajar desde este ámbito, pues puede tener distintas
aproximaciones a lo que es la resolución de conflictos, cómo lo pueden percibir cada uno de ellos. Además, los conceptos de justicia, el concepto de reparación y reconciliación también pueden ser diferentes en función de la cultura. Incluso todo lo que tiene que ver con las dinámicas de poder y de comunicación en los procesos de mediación también pueden estar influenciados por las normas culturales. Por lo tanto, sí que es verdad, y abogo por ello, incorporar técnicas de resolución de conflictos, las práctica de la justicia restaurativa y que además sean culturalmente apropiadas, ¿no? Siempre vamos con la idea de que cualquier intervención que nosotros vayamos a hacer, sobre todo sea de mediación, sea de terapia, siempre tenemos que buscar el bienestar de los que están alrededor. Por lo tanto, tenemos que intentar conseguir que todo ese trabajo y toda esa aproximación tenga un beneficio verdaderamente para los que vienen detrás, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo funciona, porque las prácticas tradicionales a veces no van a provocar el efecto deseado que nosotros queremos en estos ámbitos culturales, ¿no? Por lo tanto, ahí viene un poco la formación de mediadores transculturales, que ahora, pues bueno, es también algo que se está poniendo en boga, ¿no? Para poder ayudar precisamente la cantidad de casos que en todos los países, creo, estamos recibiendo, ¿no? de una multitud de diversidad cultural que necesitan ese apoyo y necesitan esa ayuda. Y, por supuesto, bueno, este era el que ya he hablado. Un aspecto sumamente importante son las diferencias que nos encontramos a la hora de poder comunicar, porque tenemos las barreras lingüísticas. Incluso a veces hablando el mismo idioma, las palabras también pueden ser diferentes y se pueden interpretar. Yo soy una experta en decir palabras aquí que no son correctas, pero desde mi ámbito pues, y desde mi lenguaje en mi país no resultan llamativas, pero aquí sí. Entonces, por eso, precisamente, esas diferencias de idioma pues pueden llevar a malentendidos críticos, ¿no? Entonces, a veces no basta con la mera traducción de las palabras, porque lo que nosotros debemos asegurarnos es que los traductores comprenden también el lenguaje legal y el lenguaje también psicológico, que es fundamental. Por lo tanto, estos traductores evidentemente tienen que estar capacitados, ¿no? Y, como dije, estas barreras lingüísticas nos pueden llevar a grandes malentendidos, cosa frecuente durante las evaluaciones y las entrevistas. Por lo tanto, la interpretación no solamente de lo que se dice verbalmente, vamos a decir también de los signos no verbales y de la expresión emocional, también pueden variar significativamente entre culturas. Por poner un ejemplo, en un caso, por ejemplo, de evaluación, en un caso de abuso doméstico, una víctima podría quizás no tener las palabras adecuadas para describir de una manera clara cuál ha sido su experiencia, ¿no? En esta situación de abuso, en lo que es verdaderamente, vamos a decir, el idioma del sistema judicial. Entonces, no es capaz de expresarlo. Y eso que puede ser, como no es capaz de expresarlo, nosotros no vamos al final a verdaderamente valorar o vamos a hacer una evaluación incorrecta, ¿no? De la gravedad que había podido tener este caso, precisamente por esa incomprensión, ¿no? Y además tener en cuenta que a veces no lo puede expresar, no lo entiende. Entonces, yo creo que la comunicación es un elemento central, desde luego, en nuestra práctica a todos los niveles, ¿no? Y las diferencias culturales en la comunicación no se limitan a lo que es el lenguaje hablado, sino también a todos esos aspectos no verbales, como la gestualidad, el contacto visual y las normas también sobre el espacio personal, el acercarte, el no acercarte, nunca sabes si das un beso, das dos, si es correcto o no es correcto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto pasa solo. Con respecto a la comunicación no verbal, también las culturas varían mucho en el uso e interpretación
de los gestos, sobre todo lo que tiene que ver con expresiones faciales, ¿no? Y con el contacto visual. Como ya dije antes, evitar el contacto, ¿no? Signo de respeto, pero ¿cómo lo podemos interpretar? En fin. Pero también es muy importante la expresión emocional, ¿no? Las formas en que las emociones se expresan y además no solamente se expresan, sino que nosotros interpretamos y van a variar entre las culturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, al evaluar la credibilidad de un testimonio o la estabilidad emocional de una persona, tenemos que ser conscientes de estas diferencias, ¿no? Porque una interpretación errónea de estas expresiones puede llevar, por supuesto, a evaluaciones inexactas de lo que estamos valorando. Por ejemplo, en un contexto forense, la persona que no muestra tristeza visible, ¿no?, tras una tragedia personal, puede ser interpretado de una manera errónea y la podemos considerar a lo mejor como insensible o sospechoso, ¿no?, porque no se acompaña quizás de emociones. Y tenemos verdaderamente que valorar quizás esa diferencia, porque quizás en su cultura el hablar de esos aspectos puede ser algo quizás no adecuado. También, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la percepción diferente de las culturas en lo que tiene que ver con la salud mental. Y las diferentes culturas lo pueden comprender de forma distinta, ¿no? Es decir, lo que es un comportamiento normal o un comportamiento no normal. ¿Qué cultura lo considera normal y para otra cultura puede ser algo totalmente aceptable, ¿no? Por lo tanto, esa diferencia nosotros también la tenemos que tener en cuenta. Todo ello, si no, nos llevaría, como digo y repito, ¿no?, continuamente a esos sesgos, ¿no?, en nuestra evaluación. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de todos estos matices, ¿no?, para verdaderamente ayudar a estas personas. Y luego también el estigma y la salud mental, porque para algunas culturas hablar de problemas de salud mental es un tema tabú. No pueden hacer esos comentarios, no está bien visto, ¿no? Por lo tanto, cuando estamos haciendo una evaluación puede haber, pues bueno, una reticencia a aportar esa información que para nosotros puede ser fundamental y crucial a la hora de hacer esa valoración, pero para ellos el decir que tienen una problemática específica, pues puede ser un tema que considera que les puede llevar, pues bueno, a una evaluación peor, ¿no? Como diciendo, si cuento este problema que tengo, pues bueno, es esta estigmatización, ¿no?, que puede hablar de revelar esa problemática que podemos tener, ¿no? Por lo tanto, es esa tendencia a ocultar esa información, esa ocultación para nosotros lo vamos a interpretar como que, pues bueno, no nos quiere dar toda la información que nosotros necesitamos. Por lo tanto, volvemos a un nuevo sesgo, ¿no? Y luego también con respecto a los síntomas, cómo se interpretan los síntomas en la distinta cultura. Para algunos puede ser una respuesta normal a una situación específica, pero para otros, pues bueno, a lo mejor lo pueden interpretar como una manifestación quizás incluso espiritual o religiosa, ¿no? Para algunas culturas, o para otros, pues bueno, una visión de que, o una señal de que puede tener quizás algún tipo de trastorno mental, ¿no? Algo que le puede afectar, ¿no? Por lo tanto, cómo se perciben esa sintomatología también es un aspecto importante. Bueno, podría seguir también, bueno, seguiré porque sigo aquí, pero bueno, en cuanto al sistema de creencias también y valores, ¿no?, que les puede llevar, ¿no?, a algunas culturas a interpretar de una manera errónea lo que es la justicia verdaderamente y lo que es el comportamiento esperable dentro del contexto legal. Y esto pues les puede llevar a que perciban algunos individuos el sistema legal, pues bueno, de una manera diferente, casi como algo punitivo. O sea, yo voy al sistema legal porque busco ayuda o estoy en el sistema legal que me quiere hacer daño, ¿no? Entonces, también las expectativas que para algunas culturas tiene el sistema legal es importante tener en cuenta. ¿Qué significa para ellos? Para algunos entrar en el sistema legal es algo totalmente negativo, es como una vergüenza
casi familiar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no?, también esas diferencias y equilibrar de alguna manera el respeto, ¿no?, por estas creencias y estos valores que tienen estas personas y aunarlo de alguna manera, intentar unirlo, ¿no?, con los principios del sistema legal en el cual nosotros estamos trabajando. Es decir, tenemos que estar haciendo siempre una unión, ¿no?, para que sea verdaderamente aceptable. También el tema de la familia y la comunidad, es decir, la manera de comportarse las familias, ¿no?, dentro de lo que es una comunidad también es un aspecto primordial. Entonces, a veces las decisiones legales, por ejemplo, en casos de custodia o en lo que tiene que ver la responsabilidad penal, pues a veces se pueden ver afectadas, ¿no?, por estas dinámicas. Para una familia, a lo mejor, el hecho de que haya, pues bueno, o a una persona no le den la custodia, pues bueno, puede significar quizás no solo una pérdida, sino como iba a decir, un alejamiento, ¿no?, de lo que son las situaciones familiares, o se puede ver quizás a veces como un ataque, ¿no? A veces el hecho de encarcelar a un individuo, ¿no?, para alguien el que esté en prisión, cómo puede afectar a veces a las familias. De hecho, sabemos que en muchos casos es un tema que se oculta, ¿no? No se aceptan, no se responsabilizan ni tampoco lo entienden, ¿no? Por lo tanto, se puede percibir de distintas maneras. Y vamos a lo que es la percepción de justicia, ¿no? Entonces, cómo percibimos en cada una de las culturas lo que es justo e injusto. Si vamos a la justicia, pues generalmente lo que buscamos es eso, justicia, ¿no? Entonces, para muchos eso de entrar en el sistema legal es una percepción totalmente irreal. Es decir, tenemos que saber o comprender lo que para cada uno de ellos significa, ¿no? Pues bueno, un enfoque legal, por ejemplo, que enfatiza el castigo, ¿no?, sobre la restauración, en lugar de esa restauración personal, pues bueno, quizás no va a unirse a esas perspectiva cultural en la cual, o expectativas de culturas en las cuales se contempla quizás mucho más lo que es la reconciliación o que es la justicia quizás terapéutica, ¿no?, más que la retributiva. Bueno, y mirando las estrategias para cómo podemos abordar estos desafíos interculturales, bueno, podemos llegar, en primer lugar, evidentemente, a lo que es la educación y la capacitación continua de los profesionales que estamos trabajando en este ámbito, ¿eh? Entonces, para trabajar eficazmente con este tipo de personas, ¿no?, de diferentes culturas, también tenemos nosotros que prepararnos, ¿no?, y estar preparados para reconocer y respetar las diferencias culturales dentro de lo que es el contexto legal. Pero no solamente eso, sino que tenemos que ayudar a las personas a las que van dirigidos nuestros informes o nuestras pericias o nuestras explicaciones también sean capaces de entender estas situaciones, ¿no?, o estas diferencias, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, ¿no?, dentro de lo que es la formación, pues ser capaces, ¿no?, de que seamos capaces de tomar conciencia, ¿no?, de esas diferencias culturales, que seamos capaces de reconocer también si nuestros valores o nuestras normas pueden influir en nuestra valoración, para dar un paso atrás en esos casos. Es decir, si esto es algo que me puede afectar a la hora de yo poder valorar, quizás tenga que ser también consciente de dar ese paso atrás, ¿no? No todo es posible, ¿no? Y, pues bueno, quizás acercarnos al conocimiento de otras culturas, comprender, ¿no?, esas diferentes cosmovisiones, diría, esos valores y esas prácticas comunes en ellos, ¿no? También trabajar lo que son las habilidades para comunicarnos de una manera intercultural, saber dónde pedir ayuda, saber dónde poder obtener esa información. Si no podemos por nosotros mismos, pues poder buscar, como decía, esos traductores o esos mediadores, ¿no?, transculturales que nos ayuden no solamente a nosotros comprender lo que quieren expresar, sino también ayudar a las personas a que entiendan lo que nosotros queremos expresar y la importancia que tiene nuestra valoración.
Bueno, yo hablaba también de que, bueno, lo importante de estar reciclados continuamente y quizás ahora cada vez más porque nos encontramos cada vez más casos, ¿no? A la hora de hacer estas valoraciones, estas familias, ¿no? Diferentes, incluso dentro de una familia de distintos países, distinta cultura, ¿no? Y antes comentaba con el compañero José Manuel a veces cómo valoramos, ¿no? Dentro de unos mismos, de una misma pareja de distinta cultura, pues cómo valoramos sus capacidades, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto nosotros no lo podemos dejar de tener en cuenta, ¿no? Bueno, por lo tanto, pues siempre buscar nuestra capacitación, nuestra mejor capacitación, estar siempre reciclados, estar siempre, pues bueno, pendientes de prepararnos y de supervisar incluso también, pues bueno, estas prácticas, ¿no? A través, como congresos, desde luego como este, talleres, seminarios, estudios de caso, en fin, cualquier circunstancia, ¿no? Que nos ayude, desde luego, a comprender y, bueno, como siempre digo, a valorar en última instancia y ayudar a estas personas. Bueno, eso ni lo veo. Por otra parte, tenemos el uso, no sé si está ahí, de intérpretes y mediadores culturales, que yo creo que ya lo mencioné, y la importancia que tenemos de no desviarnos del hecho de que estamos trabajando en un contexto legal. Aunque nuestro ámbito sea el psicológico, ¿no? Entonces, no olvidarnos de que tenemos que precisar también y garantizar la precisión de lo que es la comunicación que nosotros hacemos en los procesos judiciales y, como dije, facilitar también la comunicación y esos matices culturales de estas personas. Bueno, los desafíos en la interpretación, en fin, la verdad es que tengo muchas cosas aquí, pero de las cuales me voy a saltar porque creo que algunas ya las he comentado. Entonces, pues bueno, también parte importante, tenemos que trabajar cada uno quizás desde nuestros países a esa adaptación necesaria de los distintos protocolos que nos ayuden. Es verdad que en unos países pues quizás hay una mayor elaboración de protocolos, de pruebas estandarizadas que nos ayudan y nos facilitan en gran medida nuestro trabajo y tenemos que ayudar a que estos protocolos puedan ser también aplicados al final. Es decir, estamos colaborando siempre con otros países y eso es un poco quizás lo que luego se va a hablar en la mesa de panelistas, ¿no? Vamos a hablar de cómo compartimos y cómo compartimos esta información, esta formación y lo que tenemos, es decir, cómo trabajamos, ¿no? Y verdaderamente dónde están nuestros éxitos y dónde están nuestros fracasos también para buscar las medidas para mejorarlos, ¿no? Por lo tanto, esa adaptación, como dije, de protocolos para la evaluación y la intervención pues es fundamental. Y desarrollar también guías específicas que continuamente no estamos ayudando, esas guías que nos ayudan en lo que es la realización, ¿no? de nuestra evaluación forense en los contextos también multiculturales. Bueno, hay también algunos protocolos que en algunos países ya están adaptados, están baremados, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, vamos mejorando y vamos dando pasos, no sé si de gigantes, pero algún paso sí que vamos a ir. Pero bueno, es importante, ¿no? El seguir desarrollando instrumentos que nos puedan ayudar en nuestra práctica y que de alguna manera esos instrumentos de valoración, pues quizás que incluyan o que empiecen a incluir normas para diferentes grupos culturales, ¿no? Y para que sean esa precisión evaluativa o diagnóstica que queremos hacer, pues bueno, sea mejor, ¿no? Y bueno, también hacer esa validación cruzada, ¿no? Para evaluar pues la eficacia quizás de cualquier test psicológico, ¿no? En las diversas poblaciones, ¿no? Antes de que haya una aplicación más generalizada. Y por lo tanto, esa colaboración multidisciplinaria que, bueno, nosotros a través de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, pues bueno, lo llevamos a cabo, ¿no? Somos, ya no voy a decir cuántos países, pero creo que por lo menos 13 o más
más, ya somos, ¿no? Y, es decir, estamos en continuo contacto, intercambio, ¿no? Y creo que, bueno, eso amplía también, bueno, nuestra formación y nuestra comprensión también. Por lo tanto, cuando tenemos algún caso de diferencias culturales en nuestro país, también podemos tener apoyo, ¿no?, de nuestros compañeros a través bueno, de la buena comunicación y el buen trabajo conjunto que solemos realizar. Y yo creo que un punto importante, es verdad, son esas implicaciones éticas y legales también, ¿no? No vamos a dejar de lado ese aspecto ético. Primero, asegurar, ¿no?, también que las prácticas que se llevan a cabo respetan desde luego los derechos humanos universales. Es decir, no vamos a validar ningún tipo de violencia de ningún tipo porque violan, ¿no?, verdaderamente esos derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que sí hay que trabajar es para concienciar, ¿no?, de la importancia que tienen estas conductas, estos comportamientos, ¿no?, para ayudar a mejorar. No es que intentemos imponer una norma en un determinado país, sino que hay unas normas internacionales a las cuales hay que ayudarles a entender. No como una forma de castigo, sino como una forma de que comprendan y que entiendan. Bueno, otras dificultades que podemos encontrar es que quieran o no participar, lo entiendan o no lo entiendan, pero en fin, las consecuencias legales también, pues bueno, pueden estar ahí, ¿no? En todo caso, si no se aborda, ¿no?, ese desafío o al menos se intenta este acercamiento para ayudarles, pues bueno, podríamos vernos, ¿no?, con problemática y problemas a veces también éticos. Cuando también estamos valorando y tenemos dentro de esta práctica, ¿no?, intercultural, y tenemos que informar sobre lo que es la confidencialidad y la privacidad, ¿no? También es un poco la función que tenemos de hacerles entender la falta, vamos a decir, de confidencialidad que hay en las valoraciones forenses, y que ellos entiendan cuál es el motivo, ¿no?, de esta falta de confidencialidad. Porque, pues bueno, para algunos es como si fuera, pues bueno, un abuso, ¿no?, de la privacidad o de lo que ellos nos han contado, el hecho de que nosotros hayamos podido divulgar o valorar, ¿no?, ciertas circunstancias. Por lo tanto, hay que hacerles entender también que lo que pueden comentar, que lo que comentan, pues bueno, tiene, igual que lo hacemos con cualquier persona, pero cuando hay un concepto transcultural, ¿no?, pues quizás con mayor énfasis, ¿no?, que entiendan este aspecto, ¿no? En algunas culturas, por ejemplo, compartir información con la familia extensa, pues es algo que para ellos es normal, ¿no?, se espera, ¿no? Y a veces pueden entrar en conflicto con las normas occidentales, a lo mejor, de confidencialidad, ¿no?, y de mantener esa confidencialidad. Entonces, bueno, tenemos que hacerles entender lo que es la diferencia, ¿no?, entre lo que es la norma cultural y la norma legal. También explicar lo que es el consentimiento informado, ¿no? Cómo las variaciones, ¿no?, culturales que hay en esa toma de decisiones autónomas o colectivas, ¿no? Y un desafío a veces puede ser, un desafío puede ser el obtener el consentimiento de las partes de una manera genuina, ese consentimiento informado, ¿no? Es un desafío cuando los conceptos legales y psicológicos son totalmente ajenos, ¿no?, para alguna de estas personas. Y luego también los límites profesionales, ¿no? Es decir, las diferencias en las expectativas sobre la relación profesional y el cliente, ¿no? Por ejemplo, en algunas culturas, el rechazar un regalo o invitaciones personales, pues puede ser algo ofensivo, ¿no? Y aceptarlos para otros puede ser el hecho de que podamos comprometer, ¿no?, o comprometemos de alguna manera nuestra objetividad profesional, ¿no? Entonces hay que hacerles, ¿no?, también entender, pues bueno, cuáles son los límites profesionales, lo que se puede o no, aunque para ellos, pues bueno, pueda suponer, pues
una falta, ¿no?, de educación. Y luego, por supuesto, también el equilibrio que hay entre reconocer las limitaciones que nosotros podemos tener en nuestra propia competencia cultural, ¿no? Y a veces la necesidad, ¿no?, que nos viene de prestar servicios a esas poblaciones diversas, ¿no? A veces, es decir, el dilema puede ser cuando un psicólogo forense pues debe derivar quizás a un colega que de estas diferencias culturales pues pueda ser más competente, ¿no? Si es más competente para poder realizar una mejor evaluación, ¿no? Y a veces se plantean esos dilemas, ¿no? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo, ¿no? Pero ahí está nuestra competencia profesional y saber hasta dónde podemos llegar, como digo, los límites, ¿no? Entonces, pues bueno, también es decir, que nos podemos encontrar esa tensión a veces que hay entre el respeto a la diversidad cultural y la adhesión a lo que son los principios éticos profesionales también, ¿no? El aplicar estándares éticos uniformes, es decir, que siguen la norma, cuando hay contextos culturales diversos, ¿no? Y luego el riesgo de provocar un imperialismo cultural, ¿no? Es decir, como tratar de imponer unos valores éticos occidentales como si esos fueran verdaderamente los valores a los cuales hay que seguir. Por lo tanto, eso nos presenta unos dilemas, ¿no? Sí, sobre todo en la evaluación, ¿no? A veces en la práctica, en las evaluaciones de la práctica de crianza, ¿no?, culturalmente aceptadas, ¿no?, pero a veces están legalmente cuestionadas, ¿no? Entonces tendremos que ver cómo se puede hacer, ¿no? Incluso la interpretación de comportamientos que son normales dentro de una cultura, pero considerados patológicos en otra. Entonces, bueno, como conclusión quería llegar a la importancia de enfatizar esa formación continua en competencia cultural como psicólogos forenses, el promover la investigación, por supuesto, sobre la intersección de cultura, psicología y ley, abogar por la inclusión de perspectivas culturales diversas bueno, sobre todo en lo que son las políticas, ¿no?, y las prácticas legales, es decir, tenerlo siempre presente y fomentar esa colaboración internacional que nosotros creo que intentamos llevarlo a cabo, ¿no? Y hago una serie de preguntas para la reflexión, no para que me las hagan, sino para que podamos reflexionar. Pero bueno, por si hay dudas, es decir, que de alguna manera, ¿cómo podríamos equilibrar el respeto por la diversidad cultural con la necesidad de establecer esos estándares éticos y legales universales que a veces tenemos? O sea, ¿qué papel también debe juzgar la tecnología en la superación de barreras culturales en la práctica forense? ¿Cómo pueden los sistemas de justicia adaptarse para ser más inclusivos culturalmente sin comprometer la equidad necesaria, ¿no?, y también la imparcialidad? ¿Qué responsabilidad tienen los psicólogos forenses en la promoción de la justicia social y la equidad cultural en el sistema legal? ¿Y cómo podemos medir y evaluar la eficacia de las intervenciones culturalmente adaptadas en psicología jurídica? Hay otra. Ahí, para acabar, para concluir. Lo que quiero resaltar es un poco lo que viene ahí, que la integración de una perspectiva, ¿no?, intercultural en la psicología jurídica, desde luego, lo digo ahí, es esencial, ¿no?, para verdaderamente pensar, ¿no?, que se garantiza lo que es la justicia, ¿no?, para estas personas con diferencia cultural, y también mejora nuestra capacidad para poder servir a una población cada vez más diversa, pero de una manera ética y efectiva, ¿no? Con lo cual nos vamos a enfrentar continuamente a muchos desafíos, ¿no? Y esto requiere ese compromiso, ¿no?, con un aprendizaje continuo, con esa colaboración interdisciplinar, ¿no?, y adaptando también nuestras prácticas de trabajo, ¿no?, para poder respetar, sobre todo respetar, y lo vuelvo a repetir que es muy importante, y comprender esa diversidad cultural.
Agradezco muchísimo su atención y, bueno, aquí estoy abierta, que no responderé esas preguntas. Y eso era solamente para dejar un poco de dudas, ¿no? A lo que nos enfrentamos. Pero bueno, muchas gracias por su atención. Doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos estos elementos tan necesarios e importantes conocer como sociedad. Sabemos que es indudable que existen muchísimos desafíos interculturales para nosotros poder realizar una función de administración e impartición de justicia que se adapte a las nuevas realidades sociales. En este sentido, quisiera comentarle que afortunadamente el Poder Judicial del Estado de México ya cuenta con una sala de indígenas. Esta sala de indígenas que se crea formalmente el año pasado, en el 2023, tiene como principal función visualizar formalmente las necesidades de las comunidades originarias. Se fortalece su cultura, identidad y se garantiza que los procesos en los que intervengan se desarrollan bajo una perspectiva intercultural. Son pasos que como institución del Poder Judicial vamos avanzando en el tema. Sabemos que son muchos los retos para poder nosotros realmente atender todas estas necesidades, pero formalmente nosotros ya contamos con esta sala de asuntos indígenas. En este sentido, como sociedad, nosotros también tenemos diferentes retos que debemos ir superando cada día para poder tener una justicia más integral, que resuelva las necesidades específicas de cada una de las personas que hacen uso de esta justicia y requieren los servicios del Poder Judicial. Compañeros, abrimos una sesión de preguntas y respuestas sobre el planteamiento que hizo la doctora el día de hoy. Quisiera saber si hay alguna intervención por parte de ustedes. En este sentido, ya tenemos algunas preguntas, doctora, que nos hacen nuestros compañeros asistentes. Quisiéramos saber, desde su punto de vista, ¿de qué manera las diferencias culturales influyen en la evaluación de la capacidad mental y la competencia en procedimientos legales? ¿Y cómo deben de adaptarse las prácticas de evaluación para ser culturalmente sensibles como nos los expresó? Bueno, evidente, ya lo había comentado, que podemos encontrarnos, es decir, nosotros tenemos como una normativa, tenemos una serie de requisitos que valoramos, ¿no? A veces, vamos a ver, tenemos pruebas estandarizadas que ya nos dan un tipo de información, pero bueno, eso es simplemente una ayuda, ¿no? Obtenemos otro tipo de información a través de las entrevistas y a través de otros medios, ¿no? Entrevistar a otras personas y demás. Entonces, cuando nos encontramos con casos en los cuales hay esta diversidad, pues también el hecho de que si lo hacemos por la norma, como todos los demás, es decir, todos iguales, se supone que, claro, la justicia es como se imparte por igual, pero tenemos que tener en cuenta cómo puede afectar a esas personas la valoración que nosotros vayamos a hacer. Es decir, cuando hacemos una valoración, sí que es verdad que decimos, bueno, nos han pedido esta valoración para el ámbito judicial, para tomar una decisión. No es un informe vinculante, es simplemente una aproximación, diría, lo pueden tener en cuenta o no. Pero nosotros también como profesionales no solo tenemos que tener en cuenta que estamos, ¿no?, para dar esa información al sistema legal que nos está demandando, pero también tenemos unas personas detrás a las cuales ese informe no les puede hacer daño. Entonces, si no realizamos esas mejoras o si no tenemos en cuenta esos sesgos que se producen tanto a la hora de aplicar pruebas, no lo tenemos en cuenta, por ejemplo, una persona que apenas hable castellano y le paso una prueba, entonces no entiende la mitad. Le puede dar unos resultados muy buenos a lo mejor o muy malos. Entonces las consecuencias para esa persona pueden ser muy importantes. Puede haber una diferencia entre que pueda obtener la custodia de sus hijos, las visitas o incluso que se la retiren, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es fundamental. O sea, nosotros nos tenemos que preocupar de que verdaderamente hacemos una evaluación equitativa, ¿no?, y en igualdad de condiciones. Claro, las pruebas, lo que decía antes, necesitamos también
esos estándares no internacionales, o como estábamos antes también, es que estuvimos hablando precisamente de esto, de decir que cómo se pueden incluir quizás ciertas normas para que se valoren esas diferencias culturales, ¿no? Si yo aplico una prueba solo con lo que son los estándares, me va a dar unos resultados que a lo mejor en nuestra cultura occidental son válidos, pero no aquí. Entonces, claro, eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Hablábamos antes también de que es muy frecuente, sobre todo en la evaluación forense, el que una de las escalas de siempre muy alto, esa deseabilidad social, esa impresión positiva, es decir, también es muy normal en todas las personas querernos presentar como bueno, sobre todo si lo que hay detrás es, pues bueno, el poder tener la custodia de mis hijos o cualquier otro aspecto. Entonces, eso es una situación normal. Si para otras culturas a lo mejor el contar la verdad está por encima de cualquier cosa. Y eso, pues bueno, puede ser que le dé unos resultados que, es decir, esos sesgos nosotros los tenemos que equilibrar. Creo que es importante, nos tenemos que formar, tenemos que preguntar, y por eso decía ese tipo de entrevista etnográfica, esa observación para intentar entender esas diferencias, por qué, el cómo y el por qué hacen o llevan a cabo determinados comportamientos en una determinada cultura que nosotros lo podemos ver como algo muy negativo y ellos pues, no lo perciben de manera semejante. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Hablaba de esta importancia de la capacitación. Forzosamente es un tema central para las escuelas judiciales poder incluir esta parte de capacitaciones. En este caso, la Escuela Judicial del Estado de México tiene su área de formación continua para poder empatar ese lenguaje legal y psicológico, para poder dar una interpretación correcta de la justicia en estas valoraciones que se hacen en el sistema y en todos los asuntos que requieren atención por parte del Poder Judicial. En ese sentido, esa parte de capacitación es un punto clave para toda esta parte de interpretación que se pudiera dar por parte de la psicología jurídica. Bueno, vamos a ver, el tema de la capacitación yo creo que es algo que no lo debemos dejar nunca. Aunque yo esté a punto de jubilarme, espero algún día, y pronto yo creo que sigo capacitándome, sigo preparándome. Es decir, hay desafíos que me pueden aparecer ahora y que requieren el que yo me prepare, me informe, estudie. Entonces yo creo que eso es algo que ya de entrada tenemos que ser conscientes de que no tenemos el saber el saber siempre, es decir, no tenemos lo máximo, sino que necesitamos estar continuamente con ese reciclaje, compartiendo con compañeros a los que les dicen, mira, tengo este caso, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde puedo ir? Y demás, porque yo creo que eso es fundamental. O sea, yo no puedo ir como si yo estuviera en un pedestal y tuviera todos los conocimientos que se necesitan. No, hay veces que requiere esa, diría yo, esa modestia, ¿no? De decir, bueno, esto lo puedo hacer, ¿qué necesito para hacerlo muy bien? Por lo tanto, esa capacitación yo creo que es algo, no que me voy a capacitar para obtener un título, no. No olvides que te vas a tener que estar capacitando hasta que te jubiles. Bueno, y a lo mejor un poco más allá. Sí, entonces, claro, cuando se habla de capacitación, a mí hay veces que me da mucho miedo y porque me lo he encontrado muchas veces, dicen, bueno, yo ya hice un máster, ya tengo el máster y pues ya está, ya no hago más. Y el máster lo hizo pues a lo mejor hace 25 años. Pues hace 25 años las cosas eran muy diferentes a como son ahora. Por lo tanto, vale, tienes el máster, es verdad, te da unos privilegios para algunas cosas, pero quizás te falta precisamente que, bueno, le llamamos capacitación o le llamamos formación o le llamamos responsabilidad profesional de que nosotros tenemos que estar capacitados y tenemos que saber si podemos llevar a cabo ese trabajo o no. Entonces, para mí es más responsabilidad profesional que capacitación. Sí, doctora, muchísimas gracias. De verdad agradecemos todos los conocimientos que nos ha dado e impartido el día de hoy, doctora, y le ofrecemos un fuerte aplauso, por favor. Agradecemos la brillante participación de nuestra conferencista. A continuación, el maestro Daniel Ortega Vargas hace entrega de un merecido obsequio, así como de un reconocimiento a la doctora María Asunción Tejedor Huerta,